Se llevaron a mi hermano. Cuéntamelo todo. Se llevaron a mi hermano. Las palabras rompieron el silencio de 5 estrellas de la Torre Goldvine, el restaurante en azotea más exclusivo del centro de Atlanta. La gente se calló a mitad de frase. Los tenedores se congelaron a medio camino de la boca. Las copas de cristal sobre las mesas de mármol temblaron un poco. Una pequeña niña negra estaba en la puerta, empapada de pies a cabeza. Sin zapatos, le dolían las rodillas. La lluvia hacía que su pequeña prenda de algodón se le pegara a la piel. Tenía el pelo pegado a la frente, pero fue su voz aguda, temblorosa y desesperada la que lo rompió todo. Se llevaron a mi hermano, repitió, esta vez más suavemente. Una camarera corrió hacia ella casi como si rezara. Uno de los clientes se quedó sin aliento. Algunos susurraron, no por preocupación, sino por fastidio. ¿Qué hacía aquí? ¿Dónde estaba el personal de seguridad? ¿Podría alguien reubicarla, por favor? Pero la chica se quedó quieta. Sus pies estaban firmemente anclados. Sus ojos recorrieron la sala hasta que se posaron en un hombre sentado en la mesa más grande del centro. Era Miles Arrow, el adinerado director ejecutivo de Aerotech, que estaba cenando con sus accionistas. La vio y se detuvo. Esa cara. La conocía. Esa misma niña le había regalado una flor marchita fuera del ascensor de servicio hacía 3 semanas, mientras salía de una reunión de la junta. Pareces triste, respondió. Quizás esto ayude. Y ahora estaba allí. Lágrimas, súplicas. Todos los demás reconocieron un problema. Él presentía que comenzaba una historia. No se trataba solo de un niño desaparecido. Se trataba de un sistema que pierde la pista de niños como él constantemente. Una madre que tiene 2 trabajos y aún siente que no pertenece. Una niña pequeña que tuvo el valor de pedir ayuda en un lugar donde no le permitían hablar. Esta era una historia de gente negra. Y lo que sucedió después lo cuestionaría todo. Privilegios, silencio y justicia. Estás viendo Hidden World, donde las voces que a menudo son ignoradas finalmente se escuchan. Si esto te identifica, suscríbete. Esta vez no nos quedaremos en silencio. Miles Arrow se quedó completamente inmóvil mientras la habitación volvía a sumirse en su refinado silencio. El llanto de la niña resonaba en su pecho como un sonido que no había oído en años. Uno que había enterrado bajo salas de juntas, cotizaciones bursátiles y capas de trajes caros. Porque érase una vez, él también había llorado así. Mucho antes de las chaquetas a medida y las entrevistas televisadas, Miles era solo un niño más en el lado olvidado de Baltimore. Había vivido en una residencia comunitaria con ventanas rotas y pintura descascarada de niño. A los 6 años, su madre consumía demasiadas drogas. Su padre, si es que podía llamársele así, había desaparecido antes de que pudiera recordar su aspecto. Pasaba las tardes mirando al techo y escuchando las sirenas fuera de su ventana. Tenía hambre. Sentía vergüenza. Sabía lo que era. Ser ignorado y visto como una molestia, una carga o, peor aún, que nadie lo buscara cuando desaparecía. Nadie se levantaba en una cena elegante y decía, ese chico importa. Así que Miles aprendió a desaparecer, pero también a luchar. Obtuvo una beca que lo liberó a los 16 años. Salió en la portada de Forbes a los 28. Un hombre negro diferente al resto. Un genio de la tecnología, un alborotador. Pero incluso ahora, en ese elegante restaurante del que era copropietario, con un traje que costaba más que el alquiler de la mayoría, seguía sintiéndose como un niño, hambriento, con frío y solo. Cuando vio a Amara temblando en la puerta con el mismo miedo en los ojos, fue como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. La habitación no importaba. No importaba quiénes eran los invitados. El negocio no importaba. Lo único que importaba era una promesa que él se hizo a sí mismo hace mucho tiempo, cuando era niño y tuvo una de las peores noches de su vida. Se acurrucó en un rincón de la residencia y dijo, si alguna vez salgo de esto, no olvidaré a los que siguen atrapados.
Miles dijo que al principio todo estaba en silencio. Luego se hizo más fuerte. Caminó directo hacia Amara, pasando junto a los camareros atónitos y las escaleras que la juzgaban. Cuando se arrodilló junto a ella, le puso una mano suave en el hombro tembloroso. No era solo un director ejecutivo multimillonario. Era un niño que recordaba lo que era ser invisible. Y no quería que la voz de esta niña pasara desapercibida. Mientras los ojos de la Torre Goldvine se posaban en la niña en la puerta, nadie pensó en mirar más allá de ella, hacia la mujer que había pasado casi una década tras las puertas de su cocina. Se llamaba Marlene. Para la mayoría del personal, ella era solo esa tranquila mujer negra. Una chica de la preparatoria. Para los gerentes, ella era la que nunca decía nada, nunca causaba problemas y siempre se quedaba hasta tarde sin pedir horas extras. Mantenía la cabeza gacha, usaba zapatos sencillos y se recogía el pelo con fuerza. No porque no tuviera orgullo, sino porque el mundo le había enseñado desde muy joven que era más fácil deshacerse de las mujeres negras como ella cuando eran calladas y peligrosas cuando no lo eran. Todas las mañanas a las 5:45, Marlene entró por la entrada de servicio, en seco. No importaba si llovía, nevaba o era festivo. Lavaba platos, limpiaba desastres que nadie más limpiaría y preparaba verduras. Conocía cada grieta del suelo y cada problema con la freidora, pero nadie le preguntaba cómo estaba. La gente simplemente la llamaba M o la sombra del fondo. Ni siquiera sabían su apellido. Pero a Marlene no le importaba. Tenía que alimentar a sus hijos y pagar el alquiler, lo cual no esperaba justicia. Duan, su hijo, tenía 14 años y era muy bueno con las computadoras. Amara, su hija, siempre estaba haciendo preguntas y riendo. Marlene trabajaba porque no podía renunciar. No por una madre soltera negra que intentaba mantener a su familia en una ciudad que nunca miró atrás. Pero a veces, tarde en la noche, cuando el restaurante estaba oscuro y el fregadero en silencio, se detenía. Por un momento, miraba el horizonte por la ventana rota de la cocina y decía, algún día me verán. Pero nadie lo hacía. Ni siquiera los invitados que bebían vino de $80. Ni los dueños de la casa que chasqueaban los dedos cuando la comida era demasiado lenta. Y definitivamente no los ejecutivos que solo comían juntos una vez al trimestre y nunca se alejaban de las puertas batientes. Hasta ahora. Hasta que su hija entró corriendo al comedor descalza y llorando. Ahora el mundo de Marlene, ese que tanto había luchado por mantener unido, estaba chocando con el que siempre había fingido no existir. Y en algún lugar dentro de ella, un miedo mayor que cualquier factura sin pagar o turno de noche crecía. Porque si el mundo no la veía, ¿cómo podría importarle sus hijos? Marlene aún no lo sabía. Pero las cosas estaban a punto de volverse muy diferentes. Y esta vez, ya no sería invisible. En cuanto Amara cayó en los brazos de Miles Arrow, con sus pequeños puños agarrando las mangas de su traje mil, algo en él se puso en marcha más rápido que la lógica, más profundo que el instinto. No esperó el protocolo. Se giró hacia su jefe de seguridad, un exmarine llamado Taylor, y solo dijo 2 palabras: encuéntralo. Taylor asintió sin rechistar. Las órdenes de Miles no eran sugerencias. Marlene, en cambio, estaba detenida en el pasillo, justo afuera de la cocina, todavía con su delantal puesto, con las manos cubiertas de flores y pánico. Oyó el ruido y supo al instante que era la voz de su hija. Pero ahora miraba a Miles, sin saber si era ayuda o simplemente otra falsa esperanza. Cuéntamelo todo, continuó Miles con voz tranquila pero ansiosa. Empieza desde esta mañana, dijo Marlene entre lágrimas y voz temblorosa. Duan había salido de casa a las 7:30 de la mañana para ir a clase. Siempre tomaba la misma ruta, atravesando Holloway Park para llegar más rápido, pero hoy no llegó. Una maestra llamó para ver si estaba enfermo. No lo estaba. Llamó a la policía porque estaba desaparecido. Me dijeron que los niños desaparecen constantemente. Respondió. Quizás simplemente se escapó.
Los niños de su edad hacen eso. Pero Dwan no es así. No es descuidado. Es inteligente. Siempre está pendiente. Miles apretó la mandíbula. Ya había oído eso antes. Al sistema no le importa cuando desaparecen niños negros. Los llama problemáticos o fugitivos. El sistema guarda el informe, pero no prioriza la búsqueda. Era el tipo de indiferencia que mataba gente. No. Hoy. Sacó su teléfono y llamó a su propio equipo de investigación privada. No guardaespaldas, cobertura total, añadió. No relaciones públicas, agentes de campo de verdad. Quiero grabaciones de las cámaras de tráfico, las cámaras del timbre en un radio de 3 kilómetros, y cualquier señal de su teléfono, bicicleta o relojes. Obtener una descripción, una marca de tiempo y rastrear si alguien lo vio. Luego volvió con Marlene y le preguntó, ¿de qué color era su sudadera con capucha? Gris, dijo, con mangas rojas. El logo de la escuela justo. Aquí, respondió ella, dándose una palmadita en el pecho y en sus zapatos. Nike blancas viejas. Las almas. Se están desmoronando. Eso fue todo lo que hizo falta. Miles no lo dijo en voz alta, pero lo entendía. El sistema ya le había fallado a Dwan. Si algo iba a pasar ahora, tendría que venir de fuera, y no se detendría hasta que ese chico volviera a casa. Miles había vivido ese silencio una vez, y no iba a dejar que otro niño se perdiera en ello. El sol se había puesto tras el horizonte de Atlanta, proyectando largas sombras sobre barrios que la ciudad había olvidado. Aceras rotas, farolas parpadeantes. El viento arrastraba a raperos de comida rápida. Los libros de viajes no mostraban esta imagen de la ciudad. Pero aquí, frente a hileras de casas descascaradas y tiendas de barrio con rejas en las ventanas, fue donde surgió la primera pista. El equipo privado de Miles había estado trabajando sin parar. Drones sobrevolaban. Se autorizó el acceso a la cámara de tráfico. Los teléfonos sonaron, pero aún no había señales de Dwan. No fue hasta que un investigador de campo llamó a Lex, que recibió una llamada de una línea de denuncia que habían establecido unas pocas horas antes. Un hombre mayor, el señor Harris, que trabaja para una aplicación de entrega de comestibles, había visto algo. No pensé nada al respecto en ese momento, afirmó. Pero ahora lo recuerdo. Ese chico. Lex quería saber más. Miss Harris dijo que había estado haciendo entregas a un edificio de apartamentos cerca de la avenida Bellevue, un vecindario donde a la mayoría de los caseros no les importaba hace mucho tiempo. Vio una camioneta negra estacionada de forma extraña en la acera mientras esperaba a que un cliente le abriera el coche. Las ventanas estaban tintadas. El motor arrancó y entonces notó que el chico parecía asustado. Llevaba una sudadera con capucha gris y mangas rojas. Intentó darse la vuelta, pero alguien corrió detrás de él y lo empujó adentro. Harris gritó y se acercó, pero la camioneta se alejó a toda velocidad. No vio la matrícula. Tenía un trozo de cinta adhesiva. Pensó que había un problema de custodia en ese momento. Tal vez uno de los padres simplemente estaba siendo malo. No llamó a la policía. No quería involucrarse, dijo. Lex anotó cada palabra. Miles escuchó el informe desde el asiento trasero de una Suburban negra estacionada a 2 calles del mismo complejo. Miró por la ventana con los puños apretados. La camioneta no fue casualidad. Fue planeado. Matrículas tapadas, vehículos sin marcas. Era un barrio tranquilo donde la policía no patrullaba a menudo y la gente se mantenía apartada. Los individuos que se llevaron a Dwan sabían dónde buscarlo sin ser notados. Fueron inteligentes y premeditados, pero no esperaban que alguien como Miles estuviera observando. Mientras el escuadrón se dispersaba para registrar la zona, Miles no podía dejar de pensar en una cosa. ¿Por qué, Dwan? No era un objetivo cualquiera. Esto no parecía correcto. No era solo un secuestro. Era personal. Alguien ahí fuera sabía más de lo que decía.
Las calles podían estar tranquilas, pero las sombras ocultaban secretos. Miles estaba listo para sacarlos a todos a la luz. La camioneta negra avanzaba lentamente por la avenida Bellevue, pero Miles no miraba los edificios que lo rodeaban. Miraba a través del tiempo. Habían pasado más de 20 años desde que había caminado por esas calles. En aquel entonces, no era un señor. No era Arrow, un director ejecutivo ni un multimillonario. Era solo Miles, un joven delgado con calzado heredado y un montón de moretones de los que no hablaba. Estos bloques no estaban hechos solo de hormigón y grafitis. Eran una forma de sobrevivir. Cada atajo tenía un precio. Había hilos en cada sonrisa. Vio la valla rota fuera del centro comunitario y supo que cada esquina era una prueba de en quien estabas dispuesto a convertirte para sobrevivir. Saltó de inmediato para alejarse de un niño con un ladrillo. La señal de stop torcida sigue en la esquina. La misma tienda de la esquina con la puerta metálica que temblaba por la noche como una advertencia. Y de repente, allí estaba, la vieja casa adosada. La pintura amarilla ahora está sucia y descascarillada. El techo se inclina como un desgarre. Miles había pasado 6 largos años sin forma en esta residencia. Sin calefacción en invierno, sin aire acondicionado en verano. Pero había muchos otros chicos como él, enojados, olvidados y hambrientos de amor. Uno de ellos se llamaba Aarón. Solían dormir en la misma cama. Aprendió a hacer un nudo de corbata con un video de YouTube que Aarón le mostró. Esa fue la primera vez que Miles sintió que podría ser más que un simple número. Pensó en golpear la puerta, pero ya no importaba. El año pasado, el lugar fue declarado inhabitable. Se sentó en la acera un rato, pero algo en estar allí le hacía sentir los pulmones más pesados. Solía sentarse allí después de la escuela, esperando que alguien pasara en coche y lo llevara a otro sitio. Nadie lo hacía. La única persona que lo cuidaba en aquel entonces era Geneva, la anciana dueña del pequeño banco de alimentos calle abajo. No tenía mucho, pero donaba lo que podía. Comida, calefacción, una frase amable cuando nadie más lo tenía, así que fue a verla. Ella seguía viviendo allí. El mismo lugar, con los escalones todavía desportillados. Pero ahora estaba en una silla de ruedas. Tenía la mirada más apagada y la voz más débil. Cuando lo vio, sonrió como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. «Siempre supe que volverías», dijo. Él se sentó a su lado y le preguntó, «¿Por qué parece que nada ha cambiado?» No lo pensó 2 veces. Porque para chicos como tú, como Dwan, no hay suficiente gente que luche por cambiarlo. Fue entonces cuando comprendió que no solo buscaba a un niño perdido, sino que buscaba justicia para todos los niños que habían sido abandonados, incluyendo al que él solía ser. Todo empezó con un fallo técnico. Uno de los investigadores cibernéticos de Miles encontró un pequeño pero extraño rastro de datos. Un dispositivo, el viejo reloj inteligente de Dwan, que se suponía que estaba desconectado, emitió un pitido de solo 3 segundos en una red privada antes de desaparecer de nuevo. Esa red estaba registrada en un almacén alquilado por una empresa Cell. La empresa Cell, Preston Industries, era la propietaria. A Miles se le heló la sangre. El solo nombre Preston le daba peso. Charles Preston era más que un simple competidor en los negocios. Era un jugador con legado, un hombre que nació en la riqueza y el privilegio, y un símbolo de todo lo que Miles había superado con tanto esfuerzo. Sus negocios habían peleado. Por licitaciones, patentes y carreras. Para generar nuevas ideas. Pero entre bastidores, Preston siempre había actuado de forma sucia, presionando a políticos, aplastando a denunciantes y manipulando a periodistas. Pero esto era diferente. Era personal. Dwan no tenía por qué estar en el radar de Preston a menos que presenciara algo. Lex, el mejor investigador de Miles, investigó a fondo algo que no debía. Identificaron una denuncia por una brecha de seguridad que se había presentado en Erotech apenas 2 semanas antes.
Una pequeña fuga de datos ocurrió en una computadora de una escuela pública. En ese momento, no se detectó nada. ¿Pero saben quién estaba en el laboratorio tecnológico de la escuela esa semana? Dwan. No estaba pirateando nada, solo echando un vistazo. Un chico talentoso al que le gusta experimentar con sistemas. Podría haber encontrado una puerta trasera, que es un enlace entre los servidores de Preston y algo oculto en las profundidades del código cifrado. Eso significaba una cosa. Dwan vio algo que Preston no podía permitirse perder. Pruebas de fraude, limpieza, o peor aún, lo que fuera, lo asustaron lo suficiente como para callarle la boca a un joven. Miles caminaba por su oficina con los puños apretados. Ya no se veía como un director ejecutivo. Se veía como un hombre en ese hogar comunitario, viendo a otro joven desaparecer en un sistema al que no le importaba. Pero ahora tenía poder. Y Preston había cometido un error al perseguir a alguien a quien vigilaba. Ya no se trata de rivalidad. Miles dijo, Lex, es la guerra. El siguiente paso no sería a través de abogados, ni conferencias de prensa. Sería a través de la verdad, de ser visto. ¿Y si Preston sintiera por un segundo que la vida de un niño negro no contaba, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba? Miles no iba a traer a Dwan de vuelta. Iba a quemar toda la línea para atraparlo. La reunión no estaba planeada. Eso la hacía más arriesgada. Charles Preston no llamó. No. Escribió un correo electrónico. Simplemente apareció en el estacionamiento ejecutivo de Aerotech en un Bentley plateado como un delincuente entrando en un lugar que creía que ya era suyo. Miles esperó al borde de la rampa de concreto con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Preston salió, con cuidado y el sonido de sus zapatos lustrados resonando contra el pavimento. Llenó el aire. Un traje a medida, un vintage miró con una expresión de suficiencia en su rostro. Estás provocando problemas, Miles. Preston observó sin esfuerzo, como si fueran viejos amigos hablando de precios de acciones mientras tomaban unas copas. Busco a un niño secuestrado, respondió Miles con voz monótona. ¿Te está enfadando? Preston rió con desgana. Vamos, eres un tipo brillante. Sabes que los sistemas pueden ser muy frágiles. Si los presionas demasiado, se rompen. A veces la gente se corta, pero Miles no se inmutó. ¿Estás amenazando a un niño ahora? Preston se acercó un poco más y habló en voz baja. No sabes en qué te estás metiendo. ¿De verdad crees que esto es solo un niño y un caso? Es un equilibrio muy frágil. Y cuando gente como tú se mete en lugares que no te corresponden. Se acercó más. Te arriesgas a perder todo lo que has construido. No era solo arrogancia. Se sentía con derecho. De esos que provienen de generaciones de personas con autoridad que nunca tienen que responder por sus actos. De esos que pensaban que algunas vidas no merecían ser salvadas, especialmente las de personas negras de regiones a las que nadie quería ir. Miles lo miró. Todo este dinero, toda esta historia. ¿Crees que no les contaré a todos lo que encontré? Respondió. Y sigues siendo un cobarde. Preston sonrió con suficiencia. ¿De verdad crees que alguien te creerá? ¿Crees que tu junta directiva apoyará un escándalo? ¿De verdad crees que a la prensa le importa más un pobre adolescente negro que las historias sobre tráfico de información privilegiada y filtraciones de datos? Se detuvo. Ten cuidado, Miles. No se pueden ganar todas las guerras. Simplemente sobrevives. Entonces se dio la vuelta y Redención y Reforma, la camarera negra. Regresó a su coche, luciendo tan elegante. Como siempre. El Bentley rugió y bajó a toda velocidad por la rampa, pero Miles no se movió. Su corazón se aceleró, no de miedo, sino de fuego. Había visto a suficientes hombres como Preston ganar en silencio. No esta vez.
Preston había intentado asustar al hombre equivocado. Y si pensaba que Miles cedería, claramente olvidó quién era Miles. Antes, Miles había construido empresas basándose en patrones de datos, pruebas y lógica pura. Pero lo que realmente destapó el caso provino de una niña de 8 años con un crayón. Amara se había alojado en el ático de Arrow durante 2 días mientras su madre trabajaba con la policía. No, porque sintiera lástima por ellos. Miles quería que estuviera a salvo y cerca. Era demasiado inteligente y astuta como para pasarla por alto en esta búsqueda. Esa mañana, mientras los adultos miraban mapas y grabaciones de seguridad, Amara se sentó tranquilamente en la isla de la cocina y dibujó. Al principio, parecía el dibujo de cualquier otro niño. Edificios torcidos, monigotes y garabatos que se suponía que eran coches. Pero entonces Miles vio algo. Un extraño cuadrado con un borde irregular y números dentro. Junto a él, había dibujado un edificio oscuro sin ventanas y enormes figuras negras a las que llamó camiones. ¿Qué es? ¿Qué es? Preguntó en voz baja. ¿Qué es? Levantó la vista y parpadeó. Ese es el lugar que vi en mi sueño, respondió. O sea, no en un sueño. Estaba escondida. ¿Escondida? Amara asintió, con cara seria de repente. Seguí el coche cuando se alejó. Sé que no debería haberlo hecho, pero corrí tras él hasta que me dolieron las piernas. Entonces me detuve cerca de unas grandes instalaciones que olían a neumáticos y a algo agrio. Miles se inclinó. ¿Recuerdas dónde estaba? No sé cómo se llama. Había, sin embargo, unas altas estructuras metálicas y un ruido como de zumbido. Los vi traer a Dwan adentro. Entonces la puerta se cerró de golpe. Tuve miedo y corrí de vuelta. Ese es el lugar, dijo ella, señalando el papel. Miles lo miró fijamente. El cuadrado dentado era la insignia de un puerto de carga. Industrias Preston había comprado subrepticiamente las instalaciones logísticas 6 meses antes, en el límite industrial de la ciudad. No había señales ni coches en la carretera. No hay actividad en Google Maps. En teoría, el almacén estaba inactivo. Pero Amara lo había visto, y eso lo cambió todo. Miró a su equipo. Quiero que la gente vea ese edificio en la próxima hora. Drones, escaneos de calor, imágenes de la calle. Por favor, díganme si respira, dijo Amara mientras tiraba de su manga. Lo van a encontrar, ¿verdad? Miles se arrodilló junto a ella y le puso una mano en el hombro. Te lo prometo, Amara. Traeremos a tu hermano a casa. Esta vez, no era solo una promesa. Era una declaración. Una niña había hecho lo que la tecnología no podía. Recordaba lo que el mundo quería que olvidara. Ese recuerdo fue la clave para revelar toda la operación. El almacén parecía vacío. Ni una señal, ni un logotipo, ni un movimiento. Solo había portones oxidados, montones de palés viejos y una luz tenue que zumbaba sobre una puerta de acero. Pasarías de largo sin darte cuenta. Pero Miles y su equipo estaban mirando. Drones térmicos volaban silenciosamente. Dentro, había 5 señales de calor en movimiento, 4 adultos y un pequeño sentado. Aún así, tenía que ser Dwan. Miles no esperó a que la policía interviniera. Trabajaba con un contacto confiable del FBI que le debía un favor de años atrás. Sentía que el tiempo se agotaba y sabía que el reloj estaba a punto de acabarse. Una fuerza táctica rodeó la propiedad en 30 minutos sin hacer ruido ni usar sirenas. Miles se quedó fuera del perímetro con un auricular puesto y los dientes apretados. Solo tenía radios, botas y órdenes. Entonces llegó la orden. ¡Fuera! El equipo irrumpió por la puerta oeste con humo y granadas aturdidoras destinadas a confundir, no a herir. Los sospechosos se sorprendieron. Ninguno de ellos pensó que alguien vendría a buscarlos. No eran sicarios. Eran solo cobardes contratados para asustar a la gente y luego irse.
Ahora estaban boca abajo en el suelo. Las muñecas de Dwan estaban vendadas en una habitación trasera. Su sudadera con capucha estaba sucia. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban abiertos. Objetivo localizado. La voz crepitó en el auricular de Miles. Exhaló y la respiración se agitó en su pecho. Un médico entró corriendo a ver a Dwan, quien se estremeció al principio, pero luego cayó en los brazos de la mujer. «Está bien», dijo ella. Miles no esperó. Atravesó la cinta amarilla y las líneas perimetrales y entró en el edificio al que no estaba autorizado. Cuando Dwan lo vio, se quedó paralizado. «Eres el personaje de la tele», dijo, en voz baja. Miles se agachó con cuidado. «No, chico. Ahora mismo. Solo soy una persona. Que le dijo a tu hermana que te traería. De vuelta». La barbilla de Dwan tembló. «¿Me encontraste?» No dejé de buscar. El joven se derrumbó en sus brazos. Los agentes del FBI sacaron a los sospechosos tras ellos, con las manos esposadas y boca abajo. Finalmente, se oyeron las sirenas de refuerzo a lo lejos. El mundo real era. Un año después, Chica Negra. Alcanzándolos. Pero por ahora, en ese almacén destartalado, un chico había sido salvado. No por casualidad, no por el sistema, sino porque alguien finalmente creyó que valía la pena luchar por su vida. Todo empezó con un titular. Un multimillonario director ejecutivo rescata personalmente a un adolescente secuestrado de un almacén abandonado. Pero esa no era toda la historia. En realidad, no. El verdadero titular empezó a salir a las pocas horas. La policía ignoró el secuestro de adolescentes negros hasta que intervino un multimillonario. La historia de Dwan desató una protesta nacional por la desaparición de un joven negro y como una niña avergonzó a una ciudad para que escuchara. Y así, los medios despertaron. Las cadenas que antes ignoraban los rostros de niños negros desaparecidos en los registros policiales ahora transmitían la foto de Dwan a la hora en punto. A Marlene le pidieron que hablara en programas de entrevistas, pero su voz era temblorosa y sus sentencias, duras. La justicia numérica para Dwan, la importancia de los niños negros y la no invisibilidad eran temas muy diversos. Por una vez, la gente alzó la voz. Preston Industries intentó manipularlo, sin aceptar, sin conectar. No sabíamos de ninguna actividad ilegal en propiedades de filiales de terceros, pero ya era demasiado tarde. Los registros que reveló el equipo de Miles demostraron que no era así. Pagos, mensajes, silencio. Dinero. No fue solo descuido. Fue un encubrimiento. La presión pública aumentó rápidamente. Los precios de las acciones cayeron. La junta directiva de la empresa de Preston se mantuvo al margen. Charles Preston estaba bajo investigación federal y enfrentaba demandas civiles que se acumulaban como ladrillos al final de la semana. Miles, por otro lado, no estaba celebrando. No quería aplausos. Quería rendición de cuentas. Así que se paró detrás de un podio, no en una conferencia de prensa corporativa, sino en una vigilia con velas en Holloway Park, el mismo parque donde Dwan había sido visto por última vez. Cientos de personas se presentaron. Mamás y papás, maestros, adolescentes que se parecían a Dwan. Había equipos de noticias allí. Pero el momento fue de silencio, dijo Miles sin rodeos. No debería haber tenido que ser multimillonario para que encontraran a Dwan. Hubo una pausa. Y Amara no debería haber tenido que irrumpir en un restaurante de lujo para que a alguien le importara. Miró a la multitud y dijo, esto no era una historia de rescate. Era un recordatorio de que mucha gente no escucha lo que tiene que decir hasta que alguien importante lo hace. Hoy vamos a cambiar eso. La multitud vitoreó, pero Miles no sonrió. Buscó un rostro entre la multitud, y allí estaba, Amara. Llevaba una chaqueta rosa que le quedaba grande, y su sonrisa era tan brillante como la margarita que le había regalado. Asintió. Los medios por fin la habían encontrado.
El mundo por fin lo había escuchado. Pero para Miles, ya no se trataba de ser visto. Se trataba de asegurarse de que nadie más tuviera que volver a gritar en silencio. Después de eso, las cosas volvieron lentamente a la normalidad. Dwan estaba en casa, a salvo pero en silencio, y aún así pensativo, pero rodeado de afecto. Amara había vuelto a la normalidad, haciendo 100 preguntas por hora y riendo a carcajadas. En zonas que solían ser pacíficas. Pero algo había cambiado. No solo en su familia, sino en Miles. Una noche, se sentó en el mismo café en la azotea donde todo comenzó, la misma mesa, el mismo punto de vista. Pero esta vez, el aire se sentía diferente. No porque la ciudad hubiera cambiado, sino porque él había cambiado. Antes de todo esto, Miles creía que su trabajo era crear empresas, productos y dinero. Ahora lo entendía mejor. Su verdadero deber era presenciar a la gente que el mundo dejaba pasar. Los titulares no mencionaban a los niños. Las madres estaban enterradas en las cocinas traseras. Los mapas no mostraban los barrios a menos que se quemaran. Amara le enseñó que el coraje no es solo enfrentarse al peligro. A veces es simplemente elegir fijarse en alguien a quien el mundo ha hecho invisible y decidir que su vida vale la pena vivir. Geneva le recordó esto y Dwan lo demostró sobreviviendo. Miles fundó una nueva organización llamada Iniciativa Amara, que se centra en encontrar a niños de color desaparecidos, financiar tecnología de seguridad comunitaria y ayudar a familias que han sido defraudadas por el sistema con problemas legales. No es para exhibir, no para la prensa. Pero una niña tuvo el coraje de correr a un lugar donde no debía estar. Y el mundo entero se detuvo y escuchó. Entonces, ¿cuál es la verdadera lección? Esto es lo que significa. Ser visto es poder, y la valentía es lo que hace que ese poder funcione. No tienes que ser rico. No tienes que ser famoso. A veces, solo se necesita ver a alguien que otros no ven y elegir no apartar la mirada. Si esta historia te conmovió, no dejes que termine aquí. Suscríbete a Hidden World. Aquí, reflexiones finales. Historia de un CEO multimillonario, no solo contamos historias. Amplificamos las que nunca debieron ser olvidadas. Y tal vez, solo tal vez, tú seas la razón por la que alguien más se ha visto.